la clase y arrancamos ahora. La clase pasada llegamos hasta aquí, hasta hablar de la pendiente de la demanda agregada, y cómo los precios afectaban y que era distinto de la demanda microeconómica. Y luego lo que seguía, luego de eso, era hablar de los determinantes que generaban desplazamientos de la demanda agregada. Más allá de los niveles de precios, que son los que hacen movernos sobre la variable, sobre la curva de demanda agregada, van a haber distintos determinantes. Cuando hablamos de determinantes en general, hablamos de aquellas cosas que, de vuelta, vamos allá de los precios. Y en algún caso vamos a hablar de variables endógenas y variables exógenas, pero más que nada, a los fines del gráfico, ambas serían exógenas, pero exógenas en términos de qué cosas pueden ser afectadas por la política económica y qué cosas en realidad no están determinadas por la política económica. Cuando me refiero a qué cosas pueden ser afectadas por la política económica, son aquellas variables que, en economía vamos a hablar del hacedor de política económica, que es un anglicismo que viene de policy maker, que aquella persona encargada de hacer la política económica tiene ciertas variables, ciertos instrumentos que puede manejar, y hay ciertas variables que son exógenas, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué divide estos grupos de variables que van a estar afectando la demanda agregada, y en particular, de nuevo, vamos a hablar de las variables de política, aquellas variables que la decisión del hacedor de política económica, del funcionario a cargo, están dentro de su set de variables posibles para tocar, y las variables exógenas son aquellas que vienen dadas, sobre las cuales uno no puede hacer nada más que tomarlas. Entonces, ¿cuáles son las variables de política? No arreglaste la filmina, jaja, se me ríen. ¿Y qué problema tenía? ¿Qué había dicho yo? No sé. Bueno, no sé. Impacto entonces sobre la demanda agregada, las variables de política, aquellas variables que son endógenas para el hacedor de política, para el funcionario. Vamos a hablar principalmente de dos grandes categorías, de política monetaria y política fiscal. De nuevo, como veníamos viendo en la clase pasada, lo que estamos viendo es cómo estas cuestiones mueven o desplazan a la demanda agregada. La política monetaria en particular refiere a la cantidad de dinero que hay en la economía y a la tasa de interés de la economía, entonces, y el crédito. Cuando las tasas de interés se reducen, chicos, los parlantes, no me sale. Mutense. Cuando entran. Las políticas monetarias, entonces, cuando se reduce la tasa de interés, esto tiene un efecto, como habíamos visto, expansivo sobre la tasa de interés, o facilitar el crédito, puede ser, o porque es más barato, porque es más fácil acceder al crédito. Esto tiene un efecto expansivo sobre la demanda agregada, como vimos. ¿Por qué? Porque se facilita que la gente consuma más o que invierta más. En cualquiera de los dos casos genera una expansión de algunos de los componentes de la demanda agregada. La política fiscal son elementos, de nuevo, que se pueden afectar a partir de la decisión del hacedor de política económica. En particular, bueno, como sabemos bien, la G de gobierno, que es el gasto gubernamental, eso directamente, cualquier cambio que esto tenga, va a tener un desplazamiento en la curva de demanda agregada. Entonces una G más grande implica que hay más compra de bienes y servicios por parte del Estado. El Estado gasta más dinero. También puede afectar a través del consumo, o en particular el Estado, si cobrase menos impuestos o si paga más transferencias. Recordemos que las transferencias no las veíamos dentro de como una compra final, porque las transferencias eran como la UH, donde el Estado lo paga, pero en realidad la compra de bienes finales se da a través del consumo de la gente que recibe la UH. Entonces, ese es otro fenómeno, otro canal, diríamos, a través del cual la política fiscal puede desplazar a la demanda agregada. Entonces, primero, gastar más dinero. Segundo lugar, reduciendo impuestos o aumentando las transferencias, el Estado
hace que el ingreso disponible de la gente sea mayor y como el consumo evolucione en función de esto. También otro elemento que puede ser, obviamente, que es incentivos tributarios a partir de estimular la inversión, ¿no? Si uno reduce los impuestos, también la parte, recordemos que de un proyecto que uno se realiza una inversión que se va a quedar, es más grande, entonces hay un incentivo mayor a invertir, ¿no? Cuando un gobierno dice que va a bajar los impuestos, la gente, todo lo demás constante, como siempre hacemos comparaciones en economía, asumiendo que todo lo demás se mantiene, la gente tiende a invertir un poco más. Luego de esto, esta parte es interesante, la discusión de qué es lo que está a cargo, qué es lo que el gobierno puede hacer o no puede hacer para estimular la actividad económica, la demanda agregada. Obviamente que estas cosas tienen límites, o sea, el Estado no puede bajar la tasa de interés todo lo que tiene ganas porque, supongamos, vayamos a un caso, por ejemplo, que la tasa de interés uno la baja mucho, la gente retira todos sus depósitos. Si la tasa de interés se pone muy baja, sí es más barato prestar, pero también nadie quiere ahorrar cuando la tasa de interés es muy baja, entonces hay ciertos límites. ¿Okay? Nadie iría a depositar un plazo fijo si el plazo fijo, en realidad, como pasa ahora, te da una tasa muy baja. Si me da una tasa muy baja, la verdad es que no tengo incentivos a dejar el dinero ahí. Entonces, no es que de esa forma uno genera ilimitadamente, no puede expandir la demanda agregada, porque directamente no hay nadie que quiera poner sus depósitos para que alguien los reciba, si pensamos en el canal de la inversión con la política monetaria. Similarmente, obviamente, en la cuestión de la política fiscal, obviamente que hay limitaciones. Uno no puede decir, bueno, yo expando el gasto del gobierno infinitamente, porque eso tiene algún límite, hay que financiarlo de alguna forma, y no es factible pensar que uno puede financiar cualquier tipo de gasto de gobierno de forma ilimitada o reducir impuestos de forma ilimitada, ¿no? Obviamente que hay límites a esto. No obstante, el impacto sigue existiendo, el efecto, como lo seguimos contando, sigue existiendo, más allá de cuánto lo puede hacer uno o no. Luego aparecen variables exógenas, aquellas variables acá veo que hace Franco una pregunta, la tasa de interés de los créditos bancarios puede agruparse en el mismo concepto que los bonos, por ejemplo. A ver, depende de qué estemos hablando, pero, a ver, es difícil. Porque los bonos serían la tasa a la que se endeuda. No, por ahora mantengamos separado. ¿Tiene alguna relación? Están relacionados, obviamente. Pero aquí nos estamos refiriendo puramente a la tasa a la cual se fija la tasa de mercado, que sería la tasa a la cual la gente se puede endeudar. Obviamente que los bonos que emite el gobierno, que sería el riesgo soberano, sería lo que paga el Estado para endeudarse, marcan un piso a partir del cual la tasa de interés tendría que estar. No obstante, a veces se respeta o se deja de respetar. Están relacionados, de alguna forma, la tasa a la cual la gente se endeuda tiene como un piso que va a estar marcado por cuánto se puede endeudar o no un gobierno, pero ahora nos estamos refiriendo puramente a el crédito que pueden tomar los privados en esta parte. Sí están relacionados, pero de nuevo, no estamos hablando de los bonos, sino que estamos hablando del crédito privado puramente. En cuanto a las variables exógenas, son aquellas variables sobre las cuales el Estado, el hacedor de política, no puede decidir, como dijimos en la política monetaria o en la fiscal. Tiene un rol, tiene una capacidad de decir, subo, bajo estas variables, las muevo en algún sentido. Las variables exógenas funcionan de una forma en la cual directamente le llegan a uno y uno no puede hacer nada. En cuanto a la demanda agregada, acá vemos, bueno, el producto extranjero no como los bienes finales, sino como el Producto Interno Bruto. Por decirlo de alguna forma, nosotros vimos que en la demanda agregada un componente son las exportaciones netas. Esas exportaciones netas están determinadas por el producto, por la producción de otros países. A ver, si la economía uruguaya crece y hay más actividad y tiene mayores ingresos la economía uruguaya, la gente en Uruguay va a comprar más cosas. Comprar más cosas producidas en Uruguay, pero también va a importar más bienes si Uruguay crece. Si Uruguay es más rico, la gente va a decidir importar más cosas. ¿De dónde? De distintos países del mundo. Por ejemplo, de Argentina. Entonces, lo que para un uruguayo es una importación, si esa importación viene desde Argentina, va desde Argentina hacia Uruguay, para los argentinos eso sería una exportación. De modo que, entonces, si el producto de Uruguay o de Brasil crece,
la demanda agregada se va a ver afectada. ¿Por qué? En particular por el comercio internacional. Si la economía está abierta, de vuelta, como habíamos hablado al principio de esta clase, de la clase pasada en realidad, si la economía está abierta, obviamente cuando el producto crece de un socio comercial, las exportaciones hacen que la demanda agregada crezca. ¿Ok? Esto un poco cuando hablamos en la clase pasada del boom de la actividad del 2003 al 2007 en Argentina, mucho de eso tiene que ver con el producto de China y de Brasil, ¿no? Dos factores totalmente exógenos que no tienen que ver con la política económica realizada en Argentina, sino que tienen que ver eh, con que de forma exógena el producto de los socios comerciales, aquellos que nos compran, creció mucho, obviamente su demanda de productos argentinos también va a crecer. Del mismo modo creció la demanda de productos peruanos, productos paraguayos, uruguayos o chilenos. ¿Ok? Por el mismo motivo. Valor de los activos, obviamente que esto en Argentina, a veces es como que la parte financiera o bursátil es un poco más pequeña que en otros países, pero sí, el valor de los activos crece por algún motivo de vuelta, que puede ser exógeno a nuestro país. A ver, por algún motivo, el precio, supongamos que nosotros somos un país que produce mucho petróleo y el petróleo crece mucho, entonces aquellas empresas que estén relacionadas con el petróleo, el valor de esas empresas va a crecer, y el valor del petróleo crece no por una cuestión doméstica, sino puede ser que el petróleo crezca porque hay una guerra en Oriente Medio, o porque hay una demanda muy grande por el motivo que sea, o al revés, o como ahora, hay una caída en la demanda, puede ser estos movimientos de demanda agregada, pueden ser positivos o negativos, puede crecer o puede bajar, puede caer. Entonces, si obviamente uno tiene acciones de YPF, su riqueza va a crecer, y si crece mi riqueza, crece de forma, de hecho, intertemporal, como hemos visto, y crecen mis ingresos, por lo tanto voy a tener un mayor consumo y una mayor inversión, si soy una empresa, de modo que esto desplaza la demanda agregada. Avances en la tecnología, obviamente que algo de vuelta, que el gobierno no puede hacer nada, pero si la tecnología avanza y de golpe ahora soy más productivo como país, mi producción va a crecer, y el consumo va a crecer y la inversión va a crecer. En particular, el ejemplo que se puede citar aquí, para el caso argentino, es el desarrollo de la siembra directa en los años 90, a principios de los 2000, que es una tecnología de siembra en el campo que ha aumentado muchísimo la productividad. Entonces, de vuelta, estos avances en la tecnología hacen que la inversión sea mucho más rentable. Entonces, aquí si bien el libro, como no está referido a argentino, menciona ferrocarriles, automóviles y computadoras, para el caso argentino es relevante pensar en toda la inversión que llevó en distintas maquinaria agrícola y tecnología, y que son, de vuelta, es inversión, incrementa la demanda agregada, en los años 90 más que nada, y principios de los 2000, lo que es el desarrollo de la siembra directa, la tecnología que hace que haya una mayor disposición a invertir. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que sean más rentables las inversiones. ¿Ok? Un último concepto, el cual es otros. Entonces, dentro de otros puede entrar cualquier tipo de otra variable exógena que nos afecte la demanda agregada. Dentro de estos otros, obviamente que podríamos poner desde el coronavirus, porque aparece una guerra. A ver, el coronavirus directamente, lo que fue, no hubo ninguna decisión del gobierno que haya hecho. El gobierno después tiene que dictaminar la cuarentena, obviamente, pero la gente ya de por sí consume menos porque se tiene que encerrar, aunque si el gobierno no dijese nada, la gente consumiría menos. Y la demanda agregada se contrajo fuertemente, la gente decide consumir menos, el consumo, por un factor exógeno, que no tiene que ver con una decisión del gobierno, se vino a pique. Otro elemento aquí marca es la derrota de un gobierno socialista, estimula la inversión extranjera, y esto por más que suene antipático, lo dice el libro, y es así, obviamente, esto no sé, por citarlo por la contraria. En Uruguay ganó recientemente un gobierno de una orientación mucho más pro mercado, entonces naturalmente que las inversiones en Uruguay han crecido, que sería el complemento de decir eso, es decir, así como la gente cuando anda un gobierno socialista más estatista, la gente quiere invertir menos. ¿Por qué? Porque asume que va a haber impuestos más altos, asume que van a haber complicaciones para hacerse la rentabilidad de una empresa. Cuando gana un gobierno que es pro mercado de alguna forma, obviamente que esto tiene efectos positivos sobre lo que yo decía. Lucio me pregunta, ¿tiene una pregunta? Sí, Lucio. Adelante, por favor. Lucio, ¿estás ahí?
Bueno, me pregunta qué opino de la cuarentena, pero sigamos esto. Después, si quieren, en otro momento lo hablamos. La cuarentena es una cuestión, desde un punto de vista económico, lo cual obviamente no es lo único que prima, pero es esperable un poco que la actividad económica esté particularmente dañada y era esperable que estas cosas sucedan y que es insostenible una cuarentena. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene hambre se muere también y es inevitable evitar los incentivos que tiene la gente. Ese es un problema que los economistas entendemos muy bien, que no hay que ser voluntarista. Dije que no, pero me pongo a hablar igual. Lucio, me tiraste la lengua. Tiene que ver, creo que esto está bueno entenderlo dentro de yo lo entendería dentro de introducción a economía, de los incentivos. Uno tiene que pensar, aquí siempre hablamos de los incentivos que tenemos. Esa es la forma de entender los problemas de forma económica. Más allá de que uno diga, gente, quédense encerrados, salgan, no hagan la vertical. Si la gente no tiene incentivo para hacer la vertical, no va a hacer la vertical. ¿Ok? Entonces esto es un poco lo mismo. O sea, uno no puede negar la naturaleza de los incentivos de la gente. La gente, ok, se queda en la casa porque el incentivo de que el presidente y los gobernantes te digan, quédate en tu casa, que si no, no sé, te damos una multa o un acta o te vamos a mirar mal. Ok, ahí los incentivos son, y la verdad que me quedo porque lo que me puede pasar es más grave. Ahora, cuando vos hace un mes y pico que tenés tu comercio cerrado, que tenés ingreso cero, y que no tenés nada para proveer a tu familia, ya el incentivo de que te digan quédate en tu casa, la verdad que te empieza a ser mucho más insignificante con respecto al incentivo a salir de tu casa porque tenés otro tipo de necesidades. Entonces eso, un poco creo yo, para pensarlo dentro de lo que es un curso de introducción a economía, de pensar siempre los incentivos que tenemos. Porque la gente, en última instancia, reacciona ante incentivos, y es un problema que muchas veces nos creemos que es un problema que muchas veces los que hacen el derecho, que tienen esa intuición de que, bueno, uno poniendo algún tipo de normativa o algún tipo de disposición, la gente lo cumple y listo. No, si la normativa genera el incentivo suficiente, la gente lo va a cumplir. Ahora, si la normativa no lo cumple porque lo diga un papel, no quiere decir nada. Por eso para distintos delitos o distintas cuestiones se ponen distintas penalidades. Porque si no, simplemente no habría penalidades, simplemente diríamos, está prohibido. Y prohibiríamos todas las cosas malas y se acaban las cosas malas en el mundo. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es que uno tiene que contrarrestar algún tipo de incentivo. Los incentivos económicos son muy fuertes como para decir que la gente se tiene que quedar adentro de las casas. Incentivos económicos que después derraman en otras cuestiones, sanitarias, etcétera, educación y demás. Pero esas cosas, creo yo un poco que la visión para encuadrarlo en un curso de introducción a economía, así esto sigue siendo un curso de introducción a economía, digo, pensemos en qué incentivos hay. Entonces pensemos una cuarentena dentro de un marco de incentivos y de la gente cómo va a reaccionar ante eso. Daniela me pregunta, ¿podría explicar brevemente las variables de política que trata la clase? No, Daniela, si entraste tarde, va a quedar grabado, lo mires después. Así que bueno, chicos, si queda grabada la clase, lo miran después. Vamos a ir de explicar de vuelta lo que ya quedó grabado. Bueno, entonces, movimientos a lo largo de la curva de demanda, ya habíamos visto, y desplazamientos de la curva de demanda, es lo que vimos recién, ¿no? Entonces, como vimos, aquí, en el cuadro A, de alguna forma lo que tenemos son estos desplazamientos por cambios en los precios. Habíamos hecho en la clase pasada la diferencia entre los efectos micro y macroeconómicos, el enfoque del cambio de los precios y las cantidades, enfoque micro y macroeconómico, con demanda agregada y con las demandas microeconómicas. Y luego tenemos en el caso B, cuáles son aquellos distintos fenómenos que vimos en la filmina de recién, la filmina anterior, en los cuales van a generar desplazamientos de la curva de demanda agregada. ¿Ok? Demanda agregada y su impacto. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que las fluctuaciones en el ciclo de negocios, en el producto, el empleo y los precios, a menudo son causados por cambios en la demanda agregada. Esto ocurre conforme las empresas, los consumidores o los gobiernos modifican su gasto total en relación con la capacidad productiva de la economía. Cuando estos cambios de demanda agregada conducen a bruscas caídas en la actividad de las empresas, las economías sufren recesiones o incluso depresión. Por el contrario, un rápido incremento de la actividad económica puede llevar a una inflación. Un poco lo que está diciendo esta filmina es estos cambios que estuvimos viendo en la demanda agregada, que generan cierto tipo de expansión, como por ejemplo dijimos, una baja en impuestos o una nueva tecnología que hace más productivo y uno genera que invierta. También puede haber estos cambios exógenos que en realidad la contraigan, como son, como dijimos por ejemplo el caso del coronavirus, como un factor exógeno. En cualquier caso,
o un aumento de impuestos, por una variable de política económica. En cualquier caso, estos fenómenos que están generando desplazamientos de la demanda agregada, que generan en última instancia mayor o menor demanda agregada, van a estar determinando el ciclo económico, que es el objetivo de esta clase, en realidad estas filminas que arrancamos la clase pasada, que estamos viendo cómo se mueve la economía. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el impacto de la demanda agregada sobre el producto y estos ciclos de negocios? Y aquí vamos a mirar un grafiquito, que con el cursor lo voy a repasar un poco. Tenemos las curvas de demanda agregada, vamos a mirar esta curva de demanda agregada sólida, no la punteada o con rayas. Tenemos una curva de oferta agregada. La demanda agregada son todos aquellos bienes, como vimos, que se demandan en la economía, aquellos bienes que son demandas finales de bienes y servicios en la economía, sea por consumo, gasto gubernamental, inversión o exportaciones netas. Y la oferta agregada son todos los bienes que se producen en esta economía, ¿ok? Son los bienes que están producidos en la economía doméstica, ¿ok? En esta economía. Ambos reaccionan ante cambios en los precios. La demanda agregada, ya vimos por qué, tiene pendiente negativa. La oferta agregada también va a tener una pendiente positiva, de vuelta, más allá digamos, de que aumentos en los precios generan también aumentos en los costos y todo aumenta, entonces en realidad el incentivo no es tan fuerte, entonces vemos una primera etapa donde la oferta agregada, de alguna forma la pendiente es más pequeña, aumentos en los precios, si todos los precios de la economía aumentan, la gente no tiende a ofrecer más bienes, porque en realidad suben el precio final, pero también suben los costos. Hasta llegar a algún punto como QP, donde decimos que existe, es el producto potencial, a partir del cual las presiones inflacionarias por tratar de aumentar la oferta agregada se hacen más presentes y la inflación se hace mucho más alta. Entonces, a medida que nosotros forzamos a que la producción sea más alta, va a haber presiones sobre los precios. ¿Por qué? Porque las asignaciones de los factores productivos van a empezar a pedir que se les pague más caro para redireccionarse, para producir más, para trabajar más horas, básicamente, y para generar mayor producción, más allá del punto donde el producto decimos que alcanza su nivel potencial, que sería el nivel máximo de producción, sin tener efectos fuertes sobre los precios. En algún gráfico vamos a ver que esta primera parte, hasta esta QP, es plana de la oferta agregada, en algunos casos. En algunos casos vamos a ver que esto es un poco más plano, un poco menos. Lo que sí vemos es que a partir del nivel donde se alcanza el producto potencial, la oferta agregada toma una pendiente bien positiva y se hace casi infinito, en algún punto se hace infinita. Esto quiere decir que más allá del nivel de producto potencial, es decir, una vez que yo ya empleé todos los recursos, todos los recursos ya los empleé para producir, si yo sigo generando presiones, si yo sigo pidiendo aumentar más la demanda, en realidad, como ya todo está trabajando al 100%, solamente van a aumentar los precios, pero bajo ningún punto de vista voy a poder tener aumentos en la demanda mayor. Entendidos cómo funciona ahora este gráfico, donde tengo una demanda y una oferta agregada, donde básicamente el nivel de precio, va a haber un nivel de precios y de producción agregada que va a determinar el equilibrio, un punto como B, mirando la demanda agregada sólida y la curva de oferta agregada, un punto como B que tiene una cantidad de producto Q y unos precios y un nivel de general de precios como P. Suponemos ahora que la demanda agregada tiene una reducción, entramos en una recesión. ¿Por qué? Por ejemplo, como dijimos, porque aparece el coronavirus, entonces la demanda agregada se va a venir, va a ser reducida, se va a contraer. ¿Por qué? Porque ahora la gente consume menos, porque la gente está más encerrada, menos en restaurantes, se compra menos ropa, no se va, como había dicho hoy, ¿quién era que había dicho? Uy, tengo el mouse. ¿Quién había dicho que era del centro de esquí invernal? Elizabeth, como había dicho, la gente no se va de vacaciones, etcétera, los fenómenos que sucedan. Ahora la curva de demanda agregada se ve desplazada hacia abajo. ¿Ok? Puede ser, entonces, yo les conté el caso aquí del coronavirus, podría ser, ahí tenemos mencionado, un aumento en los impuestos, puede generar lo mismo, porque si aumento el impuesto al consumo, la gente consume menos, o una caída en las expectativas, la gente de golpe dice, bueno, en realidad se vienen malos años, por lo que sea, porque desconfía del gobierno, desconfía de alguna cosa, entonces dice se vienen malos años. En cualquier caso, la demanda agregada se contrae.
Cuando se contrae la demanda agregada sería como pasar de la curva DA sólida a la curva DA', tiene un prima ahí, un apóstrofe simple, en la curva rayada. Cuando esta curva se reduce, naturalmente lo que vemos es que la cantidad producida va a reducirse en una cantidad bastante grande, desde Q hasta Q'. Los precios se reducen, pero algo menos. Los precios son un poco más rígidos, los precios son un poco más difíciles de que bajen. En general, por más que estemos en una recesión, los precios suelen no bajar. Más allá del fenómeno inflacionario que tenemos en Argentina, en general, aún si tuviésemos estabilidad de precios, observamos que los precios no suelen bajar tanto, suelen ser un poco más rígidos, como les contaba, tanto al alza como a la baja ante cambios en la actividad. ¿Podría pensarse al revés? Sí, podría pensarse al revés. Obviamente que en realidad el desplazamiento sea positivo, la demanda agregada. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto público, porque reduce los impuestos, o por el fenómeno que sea, que la demanda agregada se desplaza. Y ahora sería en otro sentido, en el cual tendría un efecto de donde el equilibrio sería a niveles más altos de producto. Manu Cantero me pregunta, es decir, que se desplaza de la izquierda la curva de demanda y hacia abajo, ¿por qué baja la cantidad de producto? ¿Por qué baja la cantidad? Esto está redactado medio complicado, Manu, ¿eh? Es decir, que se desplaza a la izquierda la curva y hacia abajo, porque baja a la cantidad. Me cuesta entender eso, Manu. No sé si quiero usar el micrófono para que se entienda mejor, Manu. Profe, o sea, lo que yo quería decir es que se desplazaba a la izquierda la curva Sí. y como que bajaba porque las cantidades bajaban. O sea, que se Eh, desplazaba hacia abajo también. no, se desplaza hacia abajo porque todos los desplazamientos de la curva de demanda, en realidad vos lo que querés decir con un desplazamiento hacia abajo, vos en realidad estás desplazando hacia la izquierda la curva, se está contrayendo. Vos, como es una curva, como tiene pendiente en diagonal, a usted creo que la ven así la curva, ¿no? ¿Sí la ven? ¿Sí? Bueno. Como tiene pendiente diagonal, en realidad no quiere decir que se vaya siempre hacia abajo. En realidad está desplazando hacia la izquierda. Para cualquier nivel de precios, las cantidades son más bajas. Eso quiere decir. No se mueven los dos sentidos. Se desplaza en uno solo, se desplaza para un lado o para el otro. Lo que pasa es que como tiene pendiente de esa forma, parece que termina bajando los sentidos. Pero un desplazamiento lo que va a decir es que para cualquier nivel de precios, las cantidades son más bajas. O sea, va a bajar, se demanda menos. Antes para el nivel de precios P se demandaba una cantidad de Q mayúscula. Ahora para este nivel de precios P se va a demandar una cantidad mucho más chica, está por aquí abajo. Entonces, en realidad el efecto es que el desplazamiento es para cualquier nivel de precios, ahora la cantidad demandada es más baja. ¿Por qué? Porque hay coronavirus. Entonces, si antes todos los precios estaban en un determinado nivel, con coronavirus, si se mantiene ese mismo nivel, la gente va a querer comprar menos cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay este factor que aparece ese coronavirus. Hasta hace 3 meses, el restaurante, cobrando, no sé, un plato 300 pesos, lo vendía. O vendía 100 platos por día. Hoy por hoy, manteniendo los mismos 300 pesos por los platos, cada vez no vende nada, vende cero. Entonces esto quiere decir que eso es lo que sucedió. Para cualquier nivel de precios, el que sea que esté en la economía, ahora se demandan menos cantidad de bienes y servicios finales. Esa es la lógica con la cual se tiene que pensar esto. Efecto espejo, sí, Jeremías, esto no lo voy a pegar, no tengo ni idea y me cuesta pensar que ustedes lo ven así. Me cuesta pensar que ustedes lo ven así, porque yo no lo veo así en mi imagen, pero bueno. En fin, no voy a poder con eso, tengo un problema, estoy negado. Podría pensarse al revés, como les decía, un gasto público o una reducción de la tasa de interés que genere más inversión, por algún motivo que sea, podría generar el efecto contrario. Ahí está. Entonces, ¿se puede afectar el ciclo de negocios? Claro que sí que se puede. Como vimos, a partir de todos estos factores de política, de estas herramientas de política económica, como son la tasa de interés, el gasto público, los impuestos, se puede afectar el ciclo económico. ¿Cómo? Y de nuevo, si yo generan las medidas de política económica un aumento de la demanda agregada o una contracción,
van a poder generar cambios, se van a poder aumentar, se va a poder generar una mayor expansión, una mayor recesión. Esto tiene que ver con algo que ya hablamos en la clase pasada y otras clases más, y cuando arrancamos la macroeconomía y el rol de lo que eran las ideas keynesianas en la economía, que tenían que ver con cuál era el principal aporte de Keynes. El principal aporte de Keynes es entender que ante fluctuaciones en el ciclo de negocios muy agudas, muy fuertes, en particular motivados por la crisis del 30, que fue terrible, existía la necesidad de poder afectar el ciclo de negocios. ¿Cómo? Bueno, de alguna forma, evitando las caídas grandes. Y un poco los principales postulados de Keynes, es más complejo, pero por resumirlo de alguna forma, lo que va a decir es que es posible suavizar, es posible moderar el efecto del ciclo de negocios. Es decir, como vimos en estas filminas, hay herramientas que están disponibles y que nos van a permitir generar expansiones o disminuciones en la demanda agregada y que en última instancia van a estar afectando al ciclo de negocios. Como vimos, las fluctuaciones en la demanda agregada generan efectos sobre el producto final. Hasta la filmina, hasta aquí estuvimos viendo la demanda agregada, y cuando vimos este gráfico estuvimos viendo ya lo que era el efecto sobre el nivel de producto. Y vimos que una medida que, por ejemplo, aumente la tasa de interés o aumenten los impuestos, genera una contracción en la demanda agregada y va a hacer que se baje, que caiga el producto. De mismo modo, al revés, si hubiésemos sido una reducción de los impuestos, el producto podría haber aumentado. Entonces, en la próxima clase, que en realidad es lo que sigue a continuación, lo que vamos a estar viendo es el modelo keynesiano. Este modelo keynesiano, entonces, lo que nos va a estar diciendo es de qué forma y en qué magnitud se puede afectar el ciclo económico a partir de la demanda agregada. ¿Okay? Bueno, una pregunta aquí antes de pasar a las filminas que siguen. Que si no las que tocan la clase de hoy, pero bueno, entre la clase de hoy quizás un poco de la que viene. Como les conté, venimos bien con el cronograma, así que no hay problema de que algunas filminas no las terminemos en una clase y me pase. Así hizo por llegar a Keynes. Igual tranquilo, Martín, que lo que vamos a ver de Keynes por ahora es moderado, es tranquilo. No vamos a ver quizás algunas cosas que lo que uno se imagina todavía. Es un modelo y es una parte más técnica, más abstracta. Bueno. Sí, no ponga tanta presión, no ponga tanta presión. Demanda agregada 4, modelo del multiplicador keynesiano, primera parte. Y la segunda parte, no sé si terminaremos esto en esta clase, si no, la clase que viene lo terminamos de dar las dos partes juntas, seguramente. Continuamos con el Samuelson y Nordhaus, sección C, ahora es esto que vamos a ver ahora, y nos queda la sección D, que va a ser la clase que viene, o un pedacito de la otra. Hay que ver el sol. Estoy viendo que mi planta, me compré una planta de albahaca y se hizo pelota. Si alguno sabe cómo se mantiene viva, me pasa el tip. Motivación. En realidad la motivación viene cuando uno arranca una clase de cero, pero aquí ya venimos de alguna forma motivados, podríamos decir. La demanda agregada, estuvimos viendo que genera variaciones en el nivel de producto y de empleo, obviamente. ¿Por qué genera variaciones en el de empleo? Bueno, asociado a los niveles de producción que estábamos hablando, hay distinta utilización de los factores productivos. Como vimos recién, los efectos esos que la demanda agregada tiene sobre el producto, obviamente si el producto se expande hay que usar más factores productivos, entonces va a haber mayor uso de maquinaria, pero también de mano de obra humana, entonces hay mayor empleo. Y si por el contrario, en realidad, la demanda agregada cae y el nivel de producto es más pequeño, obviamente va a haber menor utilización de factores productivos en general y de empleo, mano de obra en particular. ¿Ok? No sé por qué hizo pelota. Modelo de multiplicador es uno de los enfoques más sencillos que vamos a tener, es un enfoque bastante sencillo, el multiplicador keynesiano, y nos va a permitir mostrar en qué grado un aumento en la demanda agregada, básicamente, ya sea, nos va a servir para interpretar la política económica, entonces a través de aumentar el gasto, los impuestos, pero nos va a servir para cualquier tipo de
de cambio de la demanda agregada, ¿cómo afecta esto el nivel de actividad de la economía, el nivel de producto, ¿no? Este modelo está focalizado en los efectos de corto plazo. Este modelo y los efectos que esto va a generar en el producto son efectos de corto plazo. Y vamos a ver un poco más en detalle durante la clase por qué estos cambios que estamos viendo no quiere decir que para siempre y a largo plazo tenga efectos. El multiplicador keynesiano, vamos a tener una cantidad de supuestos. ¿Ok? Hay dos supuestos básicos que los vamos a mantener durante esta clase y la que viene, y que siempre que hablemos del multiplicador keynesiano van a estar siempre presentes, que son asumir que los salarios y los precios son fijos en la economía. ¿Ok? El nivel de precios y de salario lo vamos a dejar fijos en la economía. Y vamos a asumir también que existen recursos ociosos en la economía. Un poco la lógica de esto quiere decir que si yo quiero aumentar la producción, siempre va a haber más factores productivos para utilizar. ¿Ok? Que eso es un supuesto que puede parecer un poco fuerte. Los dos supuestos, obviamente que los salarios y los precios fijos, alguien me dirá, bueno, pero si vos producís más, si vos querés producir cada vez más, los precios van a tener que aumentar en algún punto, por lo que vimos hace unos minutos. En este modelo no, vamos a asumir que por más que uno estimule mucho la demanda agregada, los precios no van a crecer, por el lado de la oferta, no van a crecer. Y el segundo supuesto, que los recursos ociosos de la economía, esto que le decía, alguno podría decir, bueno, Isidro, pero más allá de cierto nivel de producción, ya no tengo más mano de obra para emplear. En este caso, vamos a suponer que siempre hay mano de obra por emplear, siempre hay recursos ociosos por utilizar. ¿Okay? Bueno. Supuestos adicionales. Y adicionalmente hay otros supuestos, los cuales en un principio los vamos a asumir, pero que luego los vamos a ir relajando, luego vamos a ir diciendo que no tienen por qué cumplirse y vamos a mostrar que no pierde validez el modelo. La política monetaria no es contemplada, entonces no estamos contemplando efectos de subir o bajar la tasa de interés de alguna forma. No hay reacción de los mercados financieros, es decir, la parte financiera nos va a estar afectando este modelo, y vamos a hablar de una economía cerrada. De nuevo, es decir, no hay comercio ni finanzas internacionales, en particular no hay comercio exterior, no hay exportaciones netas. Como vimos en la clase pasada, una economía cerrada quiere decir que no hay efectos de la relación con vecinos, por lo tanto, la ecuación nuestra de Producto Interno Bruto se va a eliminar las exportaciones netas, dejan de estar presentes. Es una economía cerrada. ¿Ok? Primero, el primer paso vamos a apelar un poco a lo que recordamos de clases pasadas, a recordar cómo es que el consumo nacional se veía determinado por el ingreso nacional. En este gráfico, en el cual tenemos el consumo contra el Producto Interno Bruto, vemos que el consumo va a depender positivamente, esta recta CC, sólida de color más oscuro, es la recta de consumo, entonces nos va a decir, bueno, si el producto está por un punto como esto, el consumo asociado viene a un punto por aquí. Si en realidad el producto es más alto y tenemos un producto como por aquí, lo estoy marcando con el cursor, el consumo asociado tiene un valor por aquí. En todos los casos lo que estamos viendo es, recordemos que la curva de 45 grados, cuando se corte, nos va a estar marcando, dado que la curva de 45 grados siempre tiene la misma cantidad de producto y de consumo, en los dos ejes, como corta 45 grados en la bisectriz de este ángulo de 90, cualquier punto que yo me pare, la cantidad de producto asociada va a ser igual a la cantidad de consumo asociada. ¿Okay? En realidad es en el otro sentido. En realidad es la cantidad de consumo asociada, que sería la altura verticalmente, va a ser igual a la cantidad de producto asociada, que es la distancia horizontalmente. ¿Okay? Porque se mide en los ejes de las Y, el consumo, y en el eje de las X, el producto. Entonces lo que veíamos en las clases pasadas es que el consumo para niveles más bajos de ingresos era superior y había necesidad de algún tipo de desahorro, y en niveles más altos en realidad había algún tipo de ahorro. ¿Por qué? Porque el consumo estaba por debajo de la producción. ¿Ok?
Aquí hay una simplificación, como no hay transferencias ni impuestos, en este modelo tampoco está el gobierno en la primera parte, entonces no hay transferencias ni impuestos, de modo que el ingreso personal disponible es igual al ingreso nacional, el ingreso disponible es igual al ingreso nacional, y dado que no es el sector externo, el ingreso nacional es igual al ingreso el ingreso interno sería. Entonces el producto nacional va a ser igual al producto interno. ¿Ok? Porque no hay diferencia, son toda gente que está dentro del país, entonces esa era la diferencia que hacía del producto nacional. Recuerden que era cuando dependía de la nacionalidad, más allá de donde estén parados, y el producto interno era los que estaban parados dentro del país. Entonces, dado que no hay comercio internacional, es lo mismo el producto interno que el producto nacional, y dado que no hay impuestos ni transferencias, el producto nacional es igual al ingreso nacional, y eso es igual al ingreso disponible. ¿Ok? Matías Pérez aquí me pregunta, ¿puede ser que el multiplicador va a la entropía a largo plazo? Pero puede darse que el ahorro sea igual al multiplicador, ya que uno cuando invierte con el ahorro, expande la demanda agregada y se agota. No termino de entenderte, Matías, si querés después lo charlamos fuera de la clase, la pregunta es algo elevada y me parece que me voy a desviar un poco de lo que quiero explicar. Guardá la pregunta si querés y después de la clase preguntármelo al final, o por email, o como sea, pero me parece que no. No termine de entender la pregunta, dejémoslo para el final de la clase, por favor. Bueno, entonces estamos recordando ahora un poco a ver cómo funciona para entender, antes de meternos en el multiplicador, es importante recordar esto, entonces vamos a tener un consumo que está determinado por el ingreso nacional, que a su vez es el ingreso personal. Ustedes se pueden desmutear, ¿eh? Si ustedes quieren, chicos, ustedes se pueden desmutear. Así que, Matías, si tenés algo, esa pregunta no. Terminamos la clase más porque estamos adelantándonos. Miremos la clase hacia dónde va, y si al final de la clase te sigue pareciendo esta cuestión que estamos mirando, no sé, ese es el comentario. Pero avancemos un poquito más, así como que estamos. ¿De qué va la clase? Bien. Bueno. Entonces, nos quedamos con esto, recordamos de clases pasadas, el consumo determinado por el ingreso nacional. Ahora lo único que le sumamos es la inversión. Entonces, el modelo que teníamos hasta recién, estamos mirando solo consumo. Solo consumo, no tenemos exportaciones netas, no tenemos gobierno, porque dijimos no hay impuestos ni transferencias. No hay exportaciones netas, porque no hay ni siquiera, es una economía cerrada. Y tampoco inversión por ahora, así que solo consumo, y lo único que se demandan bienes. Ahora le damos la inversión. La inversión es una constante, quiere decir que asumimos que es exógena. La inversión no depende del nivel de producto de esta economía. La inversión aquí en el libro la ponen 200.000 millones de dólares, porque lo usamos después en otro ejemplo, aquí no importa el valor que sea. Fíjense que la inversión, entonces, como la ponemos de forma exógena, va a ser siempre lo mismo, no va a tener nada que ver ni con la tasa de interés, ni con expectativas, ni con los ingresos que se generen, es siempre lo mismo. Como es siempre lo mismo, es a cualquier nivel de ingreso, la inversión es siempre igual. El valor de inversión es la diferencia entre la curva esta, ahora entonces, más allá de la curva C, si a C le agregamos I, que es lo mismo a cualquier valor, dijimos porque la inversión está exógenamente dada, entonces esta distancia es siempre la misma entre C e I. Si a C le agrego I, voy a tener C más I, que es la curva de gasto total. El gasto total ahora va a ser compuesto por el consumo y la inversión. El consumo que va a ir creciendo con el nivel de producto, y una inversión que va a estar dado. ¿Ok? Por eso es que esta curva es paralela, porque sería el valor de consumo más la inversión que se sumó, que es la misma para cualquier valor. ¿Ok? Esto sería entonces el nivel de gasto total. La curva de gasto total, de nuevo, lo que va a estar marcando es el gasto deseado o el gasto planeado que tienen los individuos en esta economía, empresas y familias, para cualquier nivel de producto que estemos hablando, ¿no?
habla del nivel de gasto deseado. Aquí. De forma similar a lo que veíamos, la curva de 45 grados siempre se está marcando aquellos puntos en donde todo lo que se produce en economía se iguala con la cantidad del gasto total ahora. ¿Ok? Entonces el gasto deseado, el gasto que estos individuos van a realizar, va a estar en equilibrio con todo lo que se produce en un punto donde el gasto total se cruce con la recta de 45 grados. En ese punto, donde la curva de 45 grados se corta con el gasto total, una cuestión geométrica, porque recuerden, como digo siempre, en cualquier punto de la curva de 45 grados toma el mismo valor el gasto y el Producto Interno. Cuando estos se crucen, van a implicar que para ese nivel, la curva de gasto total va a estar en un punto tal que el gasto total asociado, ese gasto deseado por los consumidores e inversores, se va a igualar a todo lo producido por la economía. Entonces, todo lo que se desea gastar, todo lo que se desea comprar en la economía va a estar igualado a todo lo que se desea producir. ¿Ok? En este punto E, en este caso. En este nivel es el equilibrio macroeconómico y vamos a decir que entonces el nivel de consumo e inversión se iguala a lo producido en la economía. ¿Qué es lo que va a implicar este nivel de equilibrio? Que las fuerzas están balanceadas. Como dijimos que no hay comercio internacional, porque podría pasar que la gente consume, invierte y se produce más o menos. Si se produce más, se exportará. Si se produce menos, se importará. En este caso, se agota aquí la demanda, el gasto total es el que vimos. Si la producción fuese menor, si la producción fuese menor, habrá un incentivo a incrementar la producción, y si la producción fuese mayor, habrá un incentivo a reducirla. Entonces, volviendo al grafiquito aquí, nosotros, si la inversión, toda vez que estamos en un punto donde la producción de bienes es mayor que la demanda que tenemos, por ejemplo, nos paramos en un punto como este, estoy marcando con el cursor por aquí, en un punto como este, el gasto total es más bajo que la demanda, que la producción total de bienes. Entonces, en un punto como este que estaba marcando, por ejemplo aquí, la gente no va a tener deseos de consumir y de gastar en tanto como se produce. Lo que va a suceder entonces es que va a haber un incentivo a reducir la producción. Yo me paro en un punto como este por aquí abajo, ahora al revés, en un punto como este, las cantidades consumidas van a ser mayores que, en un punto como este, aquí, me paro acá ahora, un punto por acá, las cantidades consumidas son mayores que las producidas, ¿no? Yo me paro sobre la curva, en realidad siempre sobre la curva de gasto total, por eso, en realidad cuando asociaba un punto de este lado, mayor al equilibrio, digamos, aquí el gasto total es menor que la producción. Ahora es al revés, ahora el gasto es superior a la producción, si me paro del lado izquierdo sería. Entonces, en un punto del lado izquierdo, como el que estoy marcando con el cursor, el gasto total va a ser menor a lo que, va a ser mayor a lo que se produce. Entonces las empresas van a tener incentivos para producir más y para alcanzar a satisfacer esa demanda. Entonces, de nuevo, en el equilibrio va a ser un punto en donde la gente esté dispuesta a gastar tanto como se produce. Entonces estamos en equilibrio. Diremos que los incentivos a moverse. Si yo me voy a un punto por encima, la gente va a estar dispuesta a consumir menos que lo que se produce, entonces habrá incentivos a reducir la producción, porque si no sobrará mercadería. Si me voy a un punto por debajo, la gente va a estar dispuesta a gastar más. Entonces ahora habrá incentivos a aumentar la producción, porque va a faltar mercadería, va a haber escasez. ¿Okay? Ese es un poco lo que sucede dentro del equilibrio y fuera del equilibrio. Obviamente que eso tiene efecto no solamente sobre la producción, sino también sobre el nivel de empleo. Lucio, escríbeme la pregunta, no avise, yo después cuando la voy viendo corto, la leo y la voy diciendo. Entonces, esto va a tener efecto sobre la producción y sobre
el nivel de empleo, como le decía. ¿Por qué? Porque, como ya veíamos un rato, obviamente que asociado a producir más hay mayor cantidad de empleo, y asociado a producir menos hay que contratar menos mano de obra. ¿Bien? Así un poco funciona de esa forma. Estoy esperando la pregunta de Lucio, para no seguir avanzando. Ok, bueno. Pues eso no dice, continúa la pregunta, la escriben, y yo después cuando la leo, veo si corto ahí, si corresponde, o si espero terminar la filmina, y listo, porque si no, ahí es como me quedo esperando a ver cuando viene la pregunta. Aquí. ¿Cómo funcionaría esto un poco? Entonces, este efecto que estamos hablando de mantenerse dentro del equilibrio, o estos incentivos cuando uno está fuera de un equilibrio en la economía, entre la producción y el gasto deseado de los hogares. Supongamos ahora, vamos a ver como un ejemplo numérico de cómo es que se alcanza este equilibrio, cómo es que se va haciendo esta fluctuación, si yo estoy por arriba o por debajo, cómo es que entre la producción total, entre la oferta agregada y la demanda agregada, nos vamos a ir poniendo de acuerdo hasta llegar al equilibrio en donde no hay incentivos para producir más ni de menos. Supongamos que la propensión marginal a consumir, PMC, ponemos aquí, es de 2/3. Es decir que por cada 3 pesos que se generan de ingresos, 2 van a ser consumidos y 1 va a ser ahorrado. Recordemos que en este caso, el ingreso personal disponible, que es sobre el cual yo aplico la propensión marginal a consumir, es igual que el Producto Interno Bruto, por lo que ya explicamos. ¿Por qué? Porque la economía está cerrada y porque no hay Estado. Como está cerrada, no hay exportaciones ni importaciones. Como no hay Estado, no hay impuestos ni transferencias. ¿Ok? Entonces, con esta propensión marginal a consumir, si se generan 300.000 millones de ingreso adicional, 200.000 millones de dólares, en este caso tiene el libro, van a ser aumento del consumo, y 100.000 millones va a ser aumento del ahorro. ¿Ok? Y suponemos esta inversión exógena que yo les contaba de 200.000 millones de dólares. Supongamos entonces que nuestra economía, arranquemos aquí. Martín pregunta, ¿por qué estoy suponiendo? Y porque no son datos reales. Si fuesen datos reales, yo les diría, decimos que la economía tiene. Entonces, en economía siempre se dice suponemos. O asumimos que. Para determinadas cosas, vamos a usar palabras como esas, porque yo no estoy hablando de la realidad. Entonces yo tengo que suponer. Si tuviese los datos, si fuesen datos reales, pero me costaría más hacer el ejemplo, no estaría suponiendo. ¿Ok? Bueno. Es parte de economía, con las simplificaciones tenemos que usar estas cosas, entonces hay que aclarar que es una suposición. Supongamos entonces que estamos en una economía como que estamos mirando la columna 1, vamos al nivel más bajo. Es una economía cuyo Producto Interno Bruto es de 2.700 millones de dólares. El consumo planeado es de 2.800, es decir, estamos en un punto, como por aquí abajo, donde el Producto Interno Bruto es menor que el consumo planeado. El consumo está en un punto como este, donde se consume toda esta distancia vertical, y el producto es la distancia horizontal, con lo cual es más pequeña. Se mide sobre el eje de las X el producto, y sobre el eje de las Y se mide el consumo. Entonces, el consumo planeado es mayor que el Producto Interno Bruto, el ahorro es de menos 100, además hay una inversión de 200.000 millones de dólares, como dijimos. Entonces esto nos va a decir que el nivel de la demanda del gasto total, la demanda agregada nuestra, sería de 2.800 de consumo, más una inversión de 200 es 3.000, y que el Producto Interno Bruto es de 2.700. De modo que estamos en un punto, de vuelta, similar a este que estábamos aquí, donde tengo un consumo que es mayor que el producto, a su vez le tengo que sumar la inversión, por lo tanto el gasto total, consumo más inversión, es mucho más grande que el producto. En este caso, 2.800 más 200 es 3.000, el gasto total, y el producto va a ser de 2.700. Supongamos ahora que se incrementa
el producto y el ingreso, aumenta de 2.700 a 3.000 millones de dólares anualmente. Este año. Como dijimos, por la propensión marginal a consumir que teníamos, por cada 300.000 millones de dólares que se generaban de producto, que era ingreso disponible, a su vez, 200 iban a consumo y 100 se ahorraban. Entonces ahora, con 300 adicionales de millones de dólares, el aumento ahora, lo que va a pasar, entonces en vez de 2.700 a 3.000, 200 van a consumirse, por la propensión marginal a consumir, entonces se suman 200 en el consumo, entonces 2.800 pasa a 3.000, el ahorro pasa a 0, pero sigue existiendo la inversión, que la inversión va a hacer que el gasto total sea el consumo, 3.000, más los 200 de la inversión, 3.200, sigue siendo mayor que el Producto Interno Bruto. Estamos en un punto como, ahora, en un punto como este, como el de B sería, donde el consumo es igual a lo producido, pero cuando yo le agrego la inversión, el gasto total se me va por arriba. ¿Bien? Y me sigue quedando de vuelta que esta economía tiene un consumo por encima del producto. Lo que va a pasar de vuelta es que hay incentivos a expandirse. ¿Y por qué? Porque la gente está dispuesta a consumir más bienes que los que se están produciendo. Hay incentivos a producir más. Vuelvo a hacer este paso, 3.300, de vuelta de los 300 nuevos, 200 se consumen, 100 se ahorran. Me van a quedar 100 millones ahorrados, pero cuando aparece la inversión, se me da vuelta la ecuación y me vuelve a quedar que el gasto total es superior al Producto Interno Bruto, hay incentivos de vuelta a expandir, hasta que llega a un nivel como aquí que tengo marcado más oscurito, en negrita, donde se producen 3.600, sumo otros 300 millones más, esto va a aumentar 200 millones el consumo, más los 200 que tengo a la inversión y me quedan equilibrados. Si yo siguiese avanzando, en ese punto que estoy ahí parado, es un punto con el punto E, donde la suma del consumo más la inversión me dan igual a las cantidades producidas. ¿Ok? Si yo me voy por encima de estas cantidades producidas, yo sumo otros 300 millones más, ahora los 3.900 de producto se transforman en 3.600 de consumo, el ahorro planeado es de 300 y la inversión 200, ahora va a haber, cuando sumo la inversión, el consumo total es más pequeño que la producción. Va a estar sobrando producción. Hay incentivos ahora a contraer, porque si no está sobrando la mercadería y se acumulan stocks y se pierde dinero. Eso sería un punto como uno que esté por aquí arriba. ¿Ok? O estos puntos de aquí. En realidad, sobre la curva de consumo serían estos puntos por aquí, donde ahora la cantidad consumida es más chica que la cantidad demandada, medida horizontal, que la cantidad producida horizontalmente. ¿Okay? La cantidad consumida se mide verticalmente, es más pequeña que la cantidad producida que se mide horizontalmente. ¿Ok? Aquí hay incentivos a reducir la producción. Mano Cantero, sí, por favor, ahí prende el micrófono. Profe, ¿vio en el segundo que dice 3.000? Sí. En el segundo que dice 3.000, en el ahorro no hay 0. Y en la inversión hay 200. Sí. Y en el siguiente se suma y queda 3.300. ¿Qué estás mirando? ¿Se suma qué? Vio que usted dijo que se suma el ahorro más la inversión. Sí. Esos 300 van al de arriba, sería. No. Cuando sumo es la columna 6. 3.000 de la columna 2, más 200 de la columna 4. Fíjate, acá la columna 6 es 2 más 4. Entonces, yo acá tengo el nivel producido, es la columna 1, que va a ser lo mismo que voy a tener la columna 5. Y luego yo tengo la columna 2, que es el consumo, la columna 4, que es la inversión, y la columna 6 es la 2 más la 4. Es el gasto total, que es consumo más inversión. 3.000 Perfecto. más 200 son los 3.200 que te salen. No fui claro, entonces me parece. ¿Se entiende ahora, Manu? Si no, decime que lo vuelvo... Sí, profe, ahora sí se entiende. ¿Se entiende? Gracias. Bueno, entonces, a ver, voy de vuelta a raíz de la pregunta de Manu. Gracias por preguntar. Por si alguno no quedó claro. Lo que hacemos aquí es tenemos el nivel de producto, el nivel de gasto asociado. Aquí vamos a decir, bueno,
el ahorro que se genera, que es la columna 1 menos la 2. Luego tenemos la inversión. La inversión más el consumo planeado, 2 y 4, sumados me dan el gasto total, que dan estos 3.000. Si miramos en el grafiquito, la columna 1, para un punto cualquiera, yo tengo el consumo total, me voy a parar en un punto como, vamos a ir al punto B, que es el punto de equilibrio. El consumo son estos 2.800, voy a tener, no, ¿cuánto era que tiene este valor? 3.400. 3.400 de consumo, 200 de inversión, y en el punto como E voy a tener que el Producto Interno Bruto es 3.600. Entonces, lo que yo voy a tener aquí son el Producto Interno Bruto de 3.600, ¿cuánto se consume? 3.400, se ahorran 3.200, de 3.400 que hay de ingreso, se consume 3.400, se ahorran 200, se invierten 200, el gasto total son estos 200 más los 3.400 de consumo. Consumo más inversión, entonces es la columna 6. Y la columna 5 es el Producto Interno Bruto, la columna 1. La columna 3 podremos desestimarla un poco. La diferencia entre columna 5 y 6 es lo que nos va a determinar si estoy en el equilibrio o fuera. Si yo produzco de más, hay incentivos a reducir, porque me sobra mercadería. Si produzco de menos, hay incentivos a producir. Si produzco igual, estoy en el equilibrio. Hasta aquí entonces estuvimos viendo distintos movimientos sobre, estuvimos viendo cómo se va desplazando. Discúlpenme. Hasta aquí estuvimos viendo entonces cómo nos vamos desplazando en este gráfico que tenemos aquí, a medida que va cambiando el producto. Todavía no vimos nada del multiplicador. Nosotros lo que estamos viendo, lo que vamos a ver con el multiplicador, es entonces cambios en la demanda agregada, ¿qué efecto tienen sobre el producto de equilibrio? ¿Ok? De alguna forma, la demanda agregada nuestra va a estar dada por este gasto total. La demanda agregada, recuerden, son las sumatorias de los componentes de la demanda. Como está simplificado y no hay ni Estado ni comercio internacional, toda la demanda agregada que nos queda es el consumo y la inversión. Ahora el multiplicador, lo que vamos a estar viendo es qué pasa si yo desplazo estas curvas, la curva de gasto total, qué efecto tiene sobre el producto. ¿Ok? Porque nosotros lo que vamos a ver es que si la demanda agregada, si este gasto total aumenta en 1 peso, no tiene un efecto exactamente igual a 1 peso sobre la producción. ¿Ok? No tiene exactamente igual a 1 peso de aumento en el equilibrio. Vamos a estar viendo que si yo la demanda agregada se expande, va a haber un cambio distinto. Ahora vamos a explicar por qué esto que sucede y por qué vamos a estar hablando de que hay un efecto multiplicador. De nuevo, el efecto multiplicador que vamos a ver aquí va a ser cómo va a estar afectando cambios sobre los componentes de la demanda agregada sobre el nivel de equilibrio. Este nivel de equilibrio que estuvimos describiendo hasta recién, vamos a ver entonces cómo se afecta. Este multiplicador acá, releo, es el impacto del cambio en $1 más en los gastos exógenos sobre el producto total. El modelo simple, que es el que estamos viendo ahora, el consumo más inversión. El multiplicador es la proporción del cambio del producto total ante un cambio en la inversión o el consumo. Entonces, de nuevo, vamos a ver, este equilibrio que vimos hasta recién, ¿cuánto cambia si yo afecto el consumo o la inversión en $1? ¿Va a aumentar en $1 o va a aumentar en 2, en 3, en 4? ¿En cuánto va a aumentar este efecto multiplicador? Y aquí es entonces que nos vamos a estar refiriendo a un efecto multiplicador. Diremos entonces que si el multiplicador es 3, quiere decir que si yo aumento la inversión en 100.000 millones, el producto crecerá en 300.000 millones. Esto que alguna vez han escuchado hablar del efecto multiplicador de la demanda agregada. Entonces, que si nosotros generamos un efecto en algún componente de la demanda agregada, el producto crece mucho más. Por ahora no tenemos estado, pero mucho de la idea de lo que tiene esto es el efecto multiplicador, es decir que si yo aumento, cuando tenga estado, por ahora vamos a mirar solamente con el componente de la inversión, por el primer ejemplo,
Si yo aumento un peso en el gasto público, el efecto sobre la economía es multiplicador, tiene un efecto que crece más que un peso. Un poco la lógica entonces es esa, y lo vamos a estar focalizándonos en la inversión. ¿Cuánto crece el producto si yo hago que la gente invierta? Si yo logro invertir $1 más. ¿Ok? Entonces, en general vamos a estar hablando que el multiplicador es mayor a 1. Vamos a estar diciendo que por cada $1 de inversión que yo incremento de forma exógena, el producto va a crecer más que $1. Va a tener un efecto mayor que 1. ¿Okay? Un ejemplo muy sencillo, lo vamos a dar ahora, para entender por qué este multiplicador, por qué este efecto es mayor que 1. ¿Por qué es que decimos que si aumento la inversión, el crecimiento en el producto de equilibrio va a ser mayor que 1? Para simplificar bastante cómo es que funciona esta dinámica, vamos a decir que tengo una inversión inicial de $1.000 que quiero hacer en depósitos de madera. Es el ejemplito que tiene en el libro, así que por eso lo relato igual, y con depósito de madera que invertí $1.000. Y asumimos que hay una propensión marginal a consumir de 2/3. Es decir, una nueva inversión de $1.000 va a remunerar a los factores productivos por $1.000, ¿no? ¿Okay? Va a pagar de alguna forma $1.000. Cuando estos $1.000 entran a la empresa, que está compuesta por los trabajadores, de vuelta está simplificado este modelo, los $1.000 que reciben los factores productivos, ¿ok? Pues recuerden que la remuneración a factores productivos es la contracara de la demanda. En el grafiquito, en el flujograma es el lado de abajo. Del lado de arriba invertimos $1.000. Esto del lado de abajo va a remunerar factores productivos. Los $1.000 estos entonces que se generan en inversión, cuando van a los factores productivos los reciben de forma de ingresos, aumentan sus ingresos disponibles entonces en $1.000. Como dijimos, la propensión marginal a consumir es de 2/3, de modo que cuando recibe $1.000, hay 2/3 partes, $667, los cuales son consumidos, y 333 se ahorran. Entonces, estos $667 ahora, en el grafiquito, vuelven para el lado de arriba y van a ir a comprar bienes. Que van a comprar bienes de lo que sea, van a comprar remeras y chocolates por $667, que a su vez van a remunerar factores productivos. De vuelta, llegan a trabajadores que reciben $667. Que lo que van a hacer entonces es decir, bueno, los $667, 2/3 partes las consumo, 1/3 parte la ahorro. Ya se irán dando cuenta cómo funciona este sistemita de por qué cuando yo introduzco $1 en la economía, el efecto es multiplicador. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo está funcionando esto? Básicamente, ¿cuál es la idea que tenemos aquí? Partimos hace un rato, la primera parte de la clase, donde describíamos el equilibrio y cómo se genera. Ahora estoy diciendo, un poco quiero saber, si yo muevo la demanda agregada, ¿cómo se me mueve ese equilibrio? Ese equilibrio vamos a decir que es multiplicador. Que es multiplicador, vamos a decir que por cada $1 que yo muevo la demanda agregada, el equilibrio se me va a mover más que $1. ¿Por qué se mueve más que $1? Por este efecto, porque cuando entra $1, la gente recibe ese ingreso, y una parte la ahorra, pero el resto la vuelve a gastar. Y el que lo vuelve a recibir, de nuevo, una parte la ahorra y la vuelve a gastar. Si yo lo llevo a números, este ejemplito que le decía recién, el primero recibe $1.000, luego estos 600, decimos que va a gastar más que los $1.000, la segunda parte, cuando reciben los de la maderera, permiso. Los trabajadores de la maderera van a recibir $1.000 y van a salir a gastar, como dijimos, 1/3 parte la ahorran, pero 2/3 partes, 666,67, lo van a gastar. 2/3 partes las van a volver a gastar, porque 1/3 parte se ahorra. $444, que van a comprar, si primero compraban chocolates y remeras, esto entonces les llega a los vendedores de chocolates y remeras. Esto a su vez van a comprar, no sé, zapatillas. Entonces van a decir, bueno, 2/3 partes de esto las gasto, y así hacemos toda la cadena
hasta el infinito, entonces lo que originalmente eran $1000, se fue generando una serie de iteraciones y de etapas sucesivas en donde 2/3 partes se vuelven a gastar y se vuelven a gastar y se vuelven a gastar. Obviamente que esto en algún momento se acaba, porque estos 1000, no sé, porque la propensión marginal a consumir es menor que 1, entonces a medida que uno le va sacando en todas las etapas un pedacito para ahorrarlo, va quedando cada vez menos consumido, se va sumando cada vez más. Cada vez menos, digo. Si yo resuelvo esto que en matemática lo van a ver, no sé en qué lo ven esto, pero esto se llama una serie. Si ustedes resuelven esto, básicamente lo que les termina dando es que la sumatoria de todos estas cantidades, esta demanda generada, estos que empezaron siendo $1000, pero que se fueron sumando 2/3 partes, más 2/3 de lo que había, más 2/3 de lo que había, más 2/3 de lo que había, termina dando $3000. Decimos entonces que el producto, al haber introducido $1000 de inversión de forma exógena, el producto generado aumentó en 3000. El multiplicador entonces vamos a decir que es 3. ¿Por qué es 3? Bueno, porque el producto fue el triple. La forma de resolverlo esto, la forma sencilla, diríamos entonces que para saber cuál es el valor del multiplicador, es 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. O dividido 1, o 1 dividido la propensión marginal a ahorrar. ¿Ok? Lo tenemos aquí, hecho con los números, lo tenemos aquí escrito en fórmula. Si la propensión marginal a consumir, en vez de 2/3, fuese 3/4, el multiplicador va a ser 4. Si la propensión marginal a consumir fuese 1/2, en realidad entonces el multiplicador sería 2. Y así, dependiendo del número que yo le ponga, la propensión marginal a consumir va a ser el multiplicador. Lo que aquí podemos ver es que, obviamente, cuanto más alta sea la propensión marginal a consumir, mayor será el multiplicador. ¿Cuál es un poco la lógica que tiene de esto? Bueno, obviamente, yo lo que estoy pensando es, si yo a la gente de golpe, de forma exógena, le genero un ingreso adicional, ¿cuánto va a generar? ¿Qué efecto genera sobre el resto, sobre la economía, sobre las distintas etapas que hay? La idea que hay detrás de esto, el concepto económico que usted se tiene que dar, es que este aumento este aumento que se genera en los ingresos de forma exógena de la gente, porque tiramos $1000 más de inversión, va a depender el impacto final sobre el producto de cuánto estén dispuestos los individuos a repagar, a regastar ese dinero. Una propensión marginal a consumir más alta quiere decir que la gente, cuando le ingresa dinero, gasta más, gasta una mayor parte. Entonces, naturalmente, si yo tiro $1000 en esta economía y la gente tiene una propensión marginal a consumir más alta, quiere decir que su propensión a gastarse el dinero es más alta. Entonces esto va a generar obviamente que un efecto multiplicador mayor. Si yo por el contrario le dijese, yo a la gente le doy $1000 y ¿cuánto gasta? 0, se ahorra todo. Es un caso extraño, pero es como decir que la propensión marginal a consumir es 0 y que la propensión marginal a ahorrar es 1. Si ese fuese el caso, entonces, si yo doy $1000, se mueren. El efecto multiplicador es 1, quiere decir que, ¿y por qué es 1? Y bueno, tiene lógica. Porque si a mí me dan $1000 y yo con esos $1000 los guardo bajo el cajón, esos $1000 no tienen otro efecto más que los $1000. Ahora, si yo con esos $1000 salgo y voy y me compro un televisor, ropa, comida, etc., va generando todo un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Estoy hecho pelota. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona este efecto multiplicador en el resto de la economía? ¿Y por qué es, de nuevo, que hablamos de este efecto se da que es más grande? Entonces, venimos de la demanda agregada y cómo la demanda agregada afecta al ciclo económico. Queremos ver entonces cómo la demanda agregada... Entonces, la demanda agregada queremos ver cómo afecta al ciclo económico. Cómo afecta al ciclo económico no es ni más ni menos que ver cómo la demanda agregada afecta al producto. Bien, estoy haciendo como un repaso de dónde estamos.
una recapitulación. Queremos ver cómo la demanda afecta al producto. Vemos que, en cualquier caso, el producto y la demanda van a llegar a un punto en el cual están en equilibrio. Ese equilibrio lo definimos al principio de la clase, hace algunas filminas, y estuvimos viendo cómo si la demanda agregada interactúa con el producto con la oferta total de bienes, con el Producto Interno Bruto, para determinar el equilibrio. Vimos entonces que si la demanda supera la producción de bienes, hay un incentivo a producir más. Si la demanda es menor, hay incentivo a producir menos. Ahora entonces lo que queremos ver es, bueno, si yo muevo esa demanda, ¿cuánto me va a correr? Dado que toda vez que la demanda crece, el producto de la economía crece, porque si la demanda es más grande, como estoy moviendo, hay incentivos en el producto para crecer. Lo que queremos ver ahora es, si yo aumento esa demanda total de bienes, ¿cuál es el efecto que esa demanda total de bienes va a tener sobre el producto final? ¿Ok? Entonces, de vuelta, queremos saber cómo es que la demanda agregada afecta al ciclo, cómo afecta al producto. Vimos al principio de la clase que si yo aumento la demanda, aumenta el producto, pero ¿en cuánto? En cuánto, eso es lo que me está dando el multiplicador. ¿Ok? Esa es un poco entonces la recapitulación de por dónde venimos, hacia dónde estamos yendo, para enganchar con el hilo de dónde viene la clase. Hasta aquí entonces lo que estuvimos viendo es que de alguna forma este modelo del multiplicador parece que no tiene límites. Dijimos que este modelo multiplicador, si yo voy tirando nuevo dinero a la economía, si yo voy agregando de forma exógena, voy aumentando la demanda agregada, el producto siempre crece, ¿no? Dijimos que si yo tiro, entonces si la propensión marginal a consumir es de 2/3, el multiplicador será de 3. De modo que si yo aumento la demanda agregada en X cantidad de dólares, el producto siempre va a crecer X por 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el multiplicador es 3, entonces yo tengo ese efecto. Y diremos, che, pero ¿cómo Isidro? Entonces vos, hasta la clase anterior, que en realidad fue el final de esta, me dijiste que llega un nivel en el cual la demanda agregada, por más que yo le dé más incentivos, la oferta agregada es tal que encuentra un límite, y a partir del cual solo genera inflación, pero el producto no crece más. Esto parece que entonces hay una contradicción, ¿no? Ustedes me dirán, Isidro, ¿qué pasó entonces que estás diciendo aquí en este modelo del multiplicador que cualquier aumento en la demanda agregada genera un efecto multiplicador y el producto siempre crece? Y en la clase pasada, cuando veíamos el modelo de oferta agregada y demanda agregada, había un límite. El producto podía crecer hasta llegar al nivel de producto potencial. Por encima del producto potencial, eso se iba a inflación. Y de hecho, en algún punto no muy lejano al producto potencial, era pura inflación y el producto crecía 0. Lo que vamos a ver aquí, ahora, y como unas últimas partes de la clase para cerrarla, es cómo cómo podemos unir estos dos modelos y encontrar que no son contradicciones, sino que el modelo del multiplicador es un caso especial del modelo de oferta agregada y demanda agregada. El modelo de demanda agregada se concentra entonces, dijimos, en cambio, el modelo de multiplicador, digo, se concentra en cambios en la demanda agregada, en particular en el consumo y la inversión, pero bajo ciertos supuestos. Que eso es un poco lo que va a hacer la diferencia entre estos dos modelos. De vuelta, decimos que el modelo multiplicador me dice una cosa y el de la demanda y el de oferta agregada y demanda agregada, eso no era factible, a partir de un punto, no era siempre factible multiplicar y generar más producto. Recuerden que yo al principio de la clase, cuando abrí el modelo de multiplicador, les dije, vamos a usar dos supuestos. El primer supuesto es que los precios y los salarios son fijos en el corto plazo. Es decir, que los precios no van a aumentar nunca dentro de este modelo del multiplicador.
una de las claves, el modelo de oferta y demanda agregada, era que a partir de un determinado punto, los precios crecían exponencialmente. Los precios crecían y crecían, y directamente no había efecto en el producto. ¿Por qué? Porque era solo efecto precio. Aquí estamos diciendo que esa parte no existe. La parte en la cual los precios crecen no existe. Aquí los precios están congelados. Es un modelo de corto plazo este. ¿Ok? Y el segundo supuesto que dijimos es que hay recursos ociosos en la economía. Recuerdan que yo les dije también al principio de esta clase que un supuesto que íbamos a tener aquí, que estos eran los dos supuestos más fuertes, que los dos supuestos que no íbamos a relajar, mientras estemos con el multiplicador keynesiano, lo que vamos a decir es que cada vez que yo quiera contratar, generar más producto, siempre va a haber factores productivos disponibles para contratar. Entonces, la lógica de el modelo multiplicador quiere decir que yo voy aumentando la demanda agregada a partir del consumo de la inversión, y esto no genera ningún tipo de cambios en los precios. ¿Por qué? Porque siempre hay gente nueva por contratar. Esto ustedes lo van a poder ver en el libro, está expresado de esta forma, y de alguna forma los podemos emparejar, los podemos poner en paralelo, y podemos ver por qué es que decimos que el modelo multiplicador me habla de un caso especial del modelo de oferta y demanda. En el cuadrante superior, uno lo que va a tener es el modelo del multiplicador, donde, como vimos, tenemos la curva de gasto total, la curva del consumo solamente, y tenemos un punto de equilibrio como este punto E. ¿Ok? Y dijimos que dentro de los supuestos de este modelo multiplicador, cualquier movimiento que yo desplace el gasto total tiene un efecto multiplicador de 3 o de lo que sea, de acuerdo a la propensión marginal a consumir. Y en función de esto es que el producto va a siempre estar aumentando o reduciendo. En el gráfico de abajo tengo el enfoque de oferta y demanda agregada. Si yo veo aquí la curva de oferta y demanda agregada, en el cual tiene el nivel de precios y el producto, miren que si recuerdan se parece mucho a lo que vimos al final de la clase pasada. A ver si lo tengo aquí. Ven que este gráfico es muy parecido, este de aquí abajo es muy parecido a este. Y yo cuando lo vi la clase pasada, que en realidad fue el principio de esta, le decía que durante este tramo, antes de llegar al producto potencial, se podía asumir que la oferta agregada era plana. ¿Qué quiere decir que la oferta agregada sea plana? Bueno, quiere decir que para ese nivel de precio, que para este nivel de producción, los precios no generan ningún tipo de efecto. ¿Y esto qué estaría diciendo? Por debajo del producto potencial, el producto potencial es cuando yo llego a ese nivel de producción donde utilizo todos los factores productivos. Si yo me paro en un punto que está por debajo y quiero producir más o menos, directamente yo para producir más, en realidad vamos a pensar aumentando, vamos a pensar que yo estoy en un punto como E, donde yo quiero producir más. Simplemente voy a contratar más factores productivos, voy a contratar más gente, voy a contratar más empleados, y en función de tener más empleados, voy a tener más producto. A ver, si yo tengo que contratar para fabricar una silla un empleado y el empleado cobra 30.000 pesos por mes, si yo quiero fabricar 2 sillas, contrato 2 empleados por los mismos 30.000 pesos por mes y fabrico el doble de sillas. En cualquier caso, si ustedes miran, yo la producción la estoy aumentando, pero el costo no tiene por qué haber cambiado. Los precios en esta economía no tienen por qué haber cambiado. ¿Por qué? Porque simplemente como hay mano de obra disponible, como hay factores productivos ociosos, yo puedo aumentar la producción y no tiene ninguna presión sobre los precios. De nuevo, ¿por qué? Porque siempre quiero producir más, voy, contrato más gente, utilizo más máquinas que están apagadas y ahora las prendo, y simplemente por el mismo costo que tiene producir las unidades que ya producía ahora produzco más. Quiere decir entonces que el modelo del multiplicador es totalmente consistente con el modelo de oferta y demanda agregada, siempre y cuando
yo esté por debajo del producto potencial. Debajo del... Alguno tiene el micrófono prendido, chicos. Debajo del producto potencial, debajo del nivel de producto potencial, estos dos supuestos, que son los supuestos que di al principio de la clase, se van a cumplir. Los precios y los salarios son fijos en el corto plazo y hay recursos ociosos en la economía. Estos dos supuestos están muy relacionados, porque van de la mano. Que haya recursos ociosos, yo puedo contratar más gente sin que eso genere ningún tipo de presión sobre los precios. Si yo alcanzo el nivel de producto potencial, ahí es donde el modelo multiplicador deja de tener aplicabilidad, deja de ser realista. ¿Por qué? Porque yo una vez que llega el producto potencial, quiere decir que yo ya contraté a toda la gente que hay en la economía. Entonces, si yo a la gente le quiero decir que produzca más horas, esto, a partir de ese punto, a partir de que la gente le digo producir más horas, genera todo presión sobre los precios. Y después, por más que la demanda siga presionando, ya no hay más margen y va a ser todo precios. A ver, pensemos lo siguiente. Uno, para entender cómo sería la micro que hay detrás de esto. Si yo estoy desempleado y me contratás para que yo trabaje y que producís sillas y querés producir más sillas, ¿no? Yo estoy desempleado, entonces básicamente querés producir más sillas, venís y me contratás a mí, al salario que le pagás a los otros operarios que están trabajando, y ahora sumaste Isidro que te produce sillas, y ahora hay más sillas producidas. Entonces, en el corto plazo, y si yo estoy por debajo del producto potencial, porque yo estaba ocioso, yo era un factor productivo ocioso, por el mismo costo, sin aumentar los precios, vos podés aumentar la producción. ¿Por qué? Porque me pagás el mismo sueldo que los anteriores y vas a producir sillas por el mismo costo y el mismo precio que producías. Una vez que a mí ya me contrataste, y que contrataste a toda la gente que estaba ociosa en la economía, ahora decís, bueno, gente, yo quiero producir más sillas todavía. ¿Qué hacemos? Dentro de ciertos límites, puede ser que esto no se haga automáticamente, tome esta forma vertical. Puede ser que dentro de ciertos límites, bueno, en vez de trabajar 8 horas por día, trabajo 9, trabajo 10, pero las 9, 10 horas, las horas en el margen se pagan más caras. ¿Por qué? Porque son las famosas horas extra. ¿Vos querés que, y esto es la micro, es lo que sucede en el mundo real. Si vos querés que la gente trabaje fuera de horario, esto sucede, pero las horas extras se pagan, y se pagan más caras que las horas normales. Entonces, ahí ya tiene una presión sobre los precios. Ahora, y ya después llega un punto en el cual, por más que nosotros pongamos a la demanda que consuma más, si la capacidad productiva está dada, y ya producimos todas las sillas que hay, y no hay más forma de producir más sillas, y la gente tiene más dinero para gastar, ya ahí solamente lo único que genera es un incremento en precios. De vuelta, yo ya contraté a toda la gente, ya trabajan todas las horas extra, que al principio sube un poco el precio y la cantidad sube, pero los precios tienen que crecer, porque de vuelta estoy comprando horas extra. En este gráfico está mucho más simplificado, haciendo con 2 líneas rectas, pero si yo miraba acá, cuando yo esto lo hago un poquito más flexible y se parece un poco más a la realidad. Yo le estoy mostrando para que este gráfico no parezca tan frío y tan lejano a la realidad. Entonces, llega un punto en el cual si la gente ya contraté a toda la gente que puede trabajar, ya trabaja todas las horas que puede trabajar y no hay más nada por hacer, si la gente tiene más dinero y la gente tiene más dinero por demandar, en realidad no hay más productos nuevos por generar. No hay más productos, lo único que puede pasar es que incrementen sus precios. No hay forma de expandir la oferta agregada por encima del producto potencial. Entonces ahí es donde el modelo multiplicador deja de operar. ¿Por qué? Porque el modelo multiplicador dijimos que tenía 2 supuestos centrales, que los precios y los salarios estaban fijos, y como dijimos, para trabajar más horas, el precio ya no es más fijo, hay que pagarlo más caro. Y había recursos ociosos. Más aún, incluso antes de llegar a ese punto donde comprabas horas extra, había gente desempleada por contratar. Entonces el modelo multiplicador no es que es inconsistente con el de oferta y demanda agregada. El modelo multiplicador lo que nos va a pasar es que se está focalizando en un punto donde la oferta y la demanda agregada se cumple, ese modelo de oferta y demanda agregada cumple con esos 2 supuestos. Durante un tramo lo cumplen, en algún tramo lo dejan de cumplir esos 2 supuestos. De vuelta, es importante que este gráfico, si bien está simplificado y nos muestra como que hay 2 tramos solamente, y en la vida real se va a parecer un poco más a un gráfico como este, donde tiene algún tipo de pendiente que va cambiando, el concepto que ustedes tienen que entender no cambia. El concepto que ustedes tienen que entender no cambia. La idea es que, mientras yo tenga
factores ociosos, factores productivos, gente que no está trabajando, mientras yo tenga gente que puedo contratar, hay un efecto multiplicador, porque yo puedo de alguna forma exógenamente tirar ingresos en la economía, y la economía genera más producto. Una vez que yo llegué a un nivel donde ya está la economía produciendo al 100%, todo lo que yo tire de ingreso adicional va a irse directamente a inflación. Estos son los famosos problemas de inflación de demanda, y ya estamos pisando con otros temas, pero que podrían escuchar. Ahí ya le dice que está difícil la carrera, quédate tranquilo que esto lo leen en el libro, son muy pocas páginas, así que de a poco se va entendiendo. Recapitulando un poco toda la cantidad de conceptos que fuimos viendo, para tener entonces la recapitulación que hice hace 20 minutos, la hago de vuelta ahora para estar claro, o 10 minutos la hago de vuelta. Dijimos que queríamos ver cómo afecta, estamos viendo el ciclo de negocios y cómo afecta. Vimos un modelo de oferta y demanda agregada, en el cual vimos que cuando yo alteraba la demanda agregada, tenía algún efecto sobre el producto total. Tenía algún efecto hasta dónde, y hasta el límite donde yo alcanzaba el producto potencial. Por encima de ese producto potencial, la demanda agregada generaba inflación nomás. Antes de llegar a ese punto, que fue lo que vimos al final de las filminas anteriores, los desplazamientos de demanda agregada generaban cambios en el producto. En la clase de hoy vimos el modelo de multiplicador. El modelo de multiplicador, ¿qué es lo que viene a hacer? El modelo de multiplicador nos viene a decir, en cuanto cambia el equilibrio, en cuanto se mueve el producto generado, si yo aumento el consumo o la inversión en $1. Ese dólar que yo aumento, el modelo multiplicador nos va a decir que se multiplica. ¿Por qué es que se multiplica? ¿Por qué es que tiene un efecto expansivo? Porque la gente, cuando recibe ingresos, los vuelve a gastar. Cuanto más dispuesta esté a volverlos a gastar, mayor es el efecto expansivo que genera sobre toda la economía. ¿Ok? Este enfoque, en el cual si yo a la gente le doy dinero, tiene un efecto expansivo sobre la economía que multiplica el producto generado, el incremento del producto generado, ¿es consistente con el de oferta y demanda agregada? Sí. ¿Es consistente cuando se cumplen en el de oferta y demanda agregada, se cumplen los supuestos centrales del modelo del multiplicador, que son que existan mano de obra ociosa y recursos ociosos, y en función de esto es que los precios y los salarios no tienen por qué moverse. Dentro de esos dos supuestos, ambos modelos son consistentes. Ahora, cuando decimos que ya no hay más mano de obra ociosa, los precios no van a poderse fijar en el corto plazo, ahí el modelo multiplicador dejaría de tener capacidad de ser aplicado. Y ahí es donde el modelo de oferta y demanda agregada nos va a decir que estamos en realidad en el tramo donde ya alcanzamos el producto potencial. Bueno, Ale, son cosas que pasan. Ya le dice que es complejo. Sí, no es tan sencillo esto. Si quieren más consultas ahora, a ver, después te repaso. Obviamente que no es algo sencillo, toda la clase entenderla en vivo, no va a suceder así. A todos nos ha pasado, vamos a las clases, hay que leer, por eso es mejor leer antes, leer después de la clase. Y así es el proceso en la facultad. Pero bueno, está bueno. Hay carreras más difíciles, ¿no? Si se sientan y estudian, se reciben todos. ¿Consultas? Bueno, Axel acá me pregunta si podría considerar bueno el gobierno. Por ahora, buena pregunta, Axel. Por ahora yo estoy solamente en consumo e inversión. Fíjate que no sumé al gobierno, porque si sumo al gobierno me sumaría alguna complejidad más. Acordate que yo dije que el Producto Interno Bruto tiene que ser igual al ingreso disponible, y para que eso sea, necesito que no hayan impuestos ni transferencias. El bono del gobierno sería una transferencia. Pero la forma de analizarlo, el bono del gobierno, sería esta, Axel. Muy bien. Disculpen. La forma de analizarlo sería esa. Sería exactamente pensando en que yo doy algún tipo de ingreso adicional a la gente de forma exógena, y que eso va a generar un efecto multiplicador sobre la economía. Va a reactivar la economía. Por lo general, se suele asumir que la gente más pobre
o con más problemas, menores ingresos, tiene una propensión marginal a consumir más alta. Y dijimos que cuanto más alta la propensión marginal a consumir, el efecto multiplicador es más grande. Entonces, se supone que tiene esa lógica. El efecto tiene ese enfoque keynesiano de alguna forma, bien entendido, en el cual cuando la economía está, el ciclo de negocios está en una fase recesiva, tiene lógica dar ese tipo de transferencias. Obviamente que, de nuevo, hay mano de obra desempleada, obviamente que sí, y los precios se supone que por esas condiciones no tendrían que subir. ¿Por qué? Porque hay mano de obra ociosa y porque la economía está parada. Entonces, es un poco más complejo, pero muy bien, Axel, como decís, tiene que ver exactamente esta lógica es la que tiene detrás del bono que el gobierno en esta situación de emergencia y de una depresión fuertísima en el ciclo de negocio. Importante, mientras van empezando las preguntas, y para cerrar la parte formal de la clase. Esta posición apunta a una nueva característica, esta posición apunta de nueva cuenta, esta forma españolizada de robar los párrafos, a una característica crucial del modelo multiplicador. Aunque es un modelo útil para escribir las recesiones, e incluso las depresiones, entendido recesión como que se frena la actividad y depresión cuando cae, pero bueno, entender los momentos de baja actividad, no se puede aplicar a momentos de pleno empleo. ¿Ok? Por lo que yo le contaba, porque si yo le aplico un momento de pleno empleo, voy a estar en el momento, esto a través del modelo de demanda y oferta agregada me va a decir, no, flaco, cuando vos estás en pleno empleo, estás en el producto potencial, o por ahí nomás estás con pleno empleo. Cuando estás en el producto potencial, el efecto multiplicador no existe, porque el efecto multiplicador necesita que los precios no aumenten, el efecto multiplicador necesita que haya factores ociosos. Cuando vos estás en pleno empleo, no tenés eso. Genera inflación y no genera aumento de producto. Una vez que las fábricas operan a toda su capacidad y todos los trabajadores están empleados, la economía simplemente no puede producir más producto. Entonces, ese es el problema de una mala interpretación del el multiplicador keynesiano, y aquí vamos viendo entonces un poco lo que yo decía, esa mala interpretación de las lecciones de Keynes. Esto está bien claro, y en el libro queda bien claro que esto se utiliza cuando se cumplen dos supuestos, y los dos supuestos se tienen que cumplir, porque si no se cumplen los supuestos, el modelo todo se cae. En economía, cuando uno plantea un modelo, los supuestos son centrales y se plantean al principio. Quiere decir, todo lo que va a venir después se construye sobre estos supuestos. Si estos supuestos no se cumplen, el modelo que yo viene después no tiene ninguna validez, y ni siquiera, y no es real, y no es factible, y no tiene aplicación. Por eso los supuestos sean primeros. Entonces, ¿el modelo es útil? Sí. Obviamente que el modelo, por definición, por construcción, implica que se cumplan los supuestos. Si los supuestos no se cumplen, ninguno de estos razonamientos tiene sentido. Asumir que el multiplicador, que hay un efecto multiplicador sobre una economía en pleno empleo, es un error. El modelo no dice eso. El modelo keynesiano, el multiplicador, bajo ningún punto de vista te dice cuando la economía está en pleno empleo, o más o menos por ahí anda, va a tener un efecto expansivo sobre el producto, exógenamente estimular la demanda agregada. Si yo tiro dinero a la demanda agregada para incentivarla cuando estamos en pleno empleo, eso no genera efecto sobre el producto. ¿Ok? Martín me pregunta, ¿se con estos bonos metiendo dinero? ¿Cuando está haciendo, se retira la economía? Sí, claro. El efecto de esto, de vuelta, las cosas son, la realidad es más compleja, pero sí, el efecto que tienen los bonos. Hay un problema igual, adicional, que tiene justo la crisis del coronavirus. Nosotros aquí lo que estamos viendo es que este modelo, para aplicarse, necesita que haya mano de obra desempleada, de modo que yo la pueda sumar a trabajar y que la producción se expanda. Durante el coronavirus, yo tengo las fábricas, ahora estamos abriendo, pero supongamos el momento más estricto, las fábricas están cerradas. Esto sería lo mismo, en algún punto, que decir que estoy en pleno empleo. Que el pleno empleo es usar 0 empleados. Pero yo no puedo usar más que 0 empleados. ¿Por qué? Porque la fábrica está cerrada. Entonces, ojo,
que la oferta agregada está mucho más cerca del potencial, que cuando existe un lockdown, como el del coronavirus, un encierro, un aislamiento masivo, tu producto potencial bueno, en realidad mirando ustedes es así, ¿no? Se te contrae. El producto potencial se reduce. ¿Por qué? Y porque la fábrica tiene que estar cerrada. Entonces, ahí es donde entra un poco este tema, Martín, que se pone más complicado, es, si yo no tuviese las restricciones de oferta, sí es correcto decir que con estos bonos se reactiva la economía. Pero el problema es que la economía no está parada por una cuestión solamente de que la demanda es muy chica. El producto es bajo también porque en realidad se achicó la oferta. Es un fenómeno único en la historia. Es casi un caso de estudio. En el cual la oferta agregada se paralizó. De hecho, en general vemos que todas las crisis y recesiones son porque la demanda agregada se viene a pique. Esta es una de las primeras crisis de hecho, no es comparable con nada, salvo con guerras, por eso se habla, porque en realidad la oferta agregada también se contrajo. Entonces, cuando la oferta se contrae, el producto se tiene que venir porque no hay más productos para producir. Las fábricas están cerradas. Entonces, por eso es que complejiza un poco. Si las fábricas ahora abren todas, sí reactiva. Ahora, si las fábricas están cerradas, no es tan obvio que se esté cumpliendo este supuesto de que hay mano de obra ociosa. En realidad no es necesaria, no está ociosa, y los precios están ahí, pero en realidad no se nos requiere. Martín preguntó lo mismo que Matías, lo mismo que Martín. Ale dice no se reactiva solo con consumo. No, bueno, por eso decía, es más complejo. Pregunta Argentina ahora, un problema, porque no es un problema de demanda, ¿qué hacen ahora? Bueno, eso es un poco, un poco tiene que ver, Matías, por eso que no es sencillo, por eso no es que la solución solamente es darle ingresos a la gente. Tenéis un problema porque, a ver, yo en mi caso, que en mis ingresos cobré el sueldo, yo básicamente no lo puedo gastar. Entonces, si a mí, por ejemplo, si a mí el gobierno me da 10.000 pesos más por mes, yo no los voy a gastar. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque no los puedo gastar en nada. Porque si el gobierno me dice 10.000 pesos más, yo quizás diría, y ¿sabes qué? Tengo ganas, por ejemplo, me tengo que comprar un lavarropas nuevo. Pero tengo un problema porque está funcionando todo mal. Se pueden comprar unos electrodomésticos, pero compré algunas cosas por internet, hace casi un mes todavía no me llegaron. Entonces yo básicamente es como que la oferta no está funcionando. Entonces si el gobierno a mí me da un bono, yo la verdad es que es probable que no lo gaste entero, o que por ahí no lo gaste nada, porque no tengo que gastarlo. Porque nada, compré cosas por internet y no me llegaron. Entonces, es que es un poco más complicado. Por eso es que, de vuelta, estamos analizando una crisis súper compleja, que la estamos viendo en tiempo real, no pretendamos que con todas las herramientas de menos de un semestre podamos entender cómo lo solucionamos. Pero es un tema adicional, el problema de que no sea una crisis puramente de demanda. Maxel Morini sería por la casa de cigarrillos, no sé cuál es la fábrica de cigarrillos, pero obviamente que si vos no podés producir, el precio sube. ¿Por qué? Porque de nuevo, la gente lo quiere demandar y no hay más, así que eso es. Pero sería un problema, si estás mirando un solo bien, sería un problema microeconómico. Eso puntualmente sería un cambio de precios relativos. Sería que solamente ahí está aumentando el precio del cigarrillo contra otros bienes. Entonces, de última, eso, la gente consume otras cosas. Ahora, cuando a la gente yo le tiro en masa una plata a todos, para comprar todos los bienes que sean, y todos los bienes de la economía está frenada la oferta agregada, es que genera un aumento generalizado, es decir, inflación. Ale dice que aumentaron por la escasez. Sí, por aumento de demanda y una oferta, por lo menos, que no puede expandirse. Axel, sí, doy seguro va a aumentar el precio. Axel le están escribiendo un poquito mal. ¿No? Matías Pérez, profe, esto se reactiva, la oferta de nuevo, puede ser que la demanda sea mayor y genere hiperinflación. Bueno, el fenómeno de hiperinflación es mucho más complicado, porque tiene que ver con la oferta y la demanda de dinero, es un tema más complicado. La probabilidad no es nula, no es cero, esa es la forma que los economistas tenemos para sacar un problema en serio. Encima, decimos, la probabilidad no es cero, listo. Puede ser 0,001 o puede ser 90%. Y ahí eso no te lo digo, no es cero. Algún riesgo hay, pero va mucho más allá de esto. Va mucho más allá. Es un problema más de índole monetario que
las hiperinflaciones no son por problemas de demanda agregada. La demanda agregada puede generar inflación, pero las hiperinflaciones son por cuestiones más bien estrictamente monetarias. Martín por privado me pregunta, y lo leo en voz alta, me parece una buena pregunta, que la inflación dio más baja ahora, ¿por qué es? Y la pregunta te la leo en voz alta porque viene espectacular para explicar una cosa genial. Me pregunta por qué la inflación vino muy baja, Martín, y si eso tiene que ver con la recesión, o si será que por ahí hay alguna duda sobre si se estará midiendo bien o mal la inflación. Dos cosas hay que decir sobre esto. La primera es que, naturalmente, cuando hay recesión, la demanda agregada se contrae tanto, como vimos, tiene un efecto sobre los precios, sobre el nivel general de precios, porque se contrae la demanda agregada. Entonces eso es esperable. Que la inflación sea menos alta que lo que hubiese sido si existiese todo menos la contracción de demanda. Obvio. Pero luego sucede algo muy importante y que está buenísimo que haga esta pregunta porque, y voy a en realidad a citar lo que dice uno de los mejores economistas que tiene el país, fue secretario de Política Económica en el gobierno anterior, que es Sebastián Galiani, es un tipo reconocido mundialmente, un economista de primer nivel, y el otro día lo puso en Twitter, y era muy interesante. Sebastián Galiani va a estar dando un curso de Política Económica para alumnos de secundaria, pero creo que para alumnos de facultad estar bueno, no sé si lo está dando online, mírenlo en Twitter, porque puede ser interesantísimo, porque ahora política económica es un tema que a ustedes les interesa, es un tipo súper lúcido, súper reconocido, y lo da de forma gratuita. Se los recomiendo, pero a más no poder, si les interesan estas cosas, búsquenlo y traten de seguir el curso ese. Que todo lo que diga él está validado por uno de los economistas más reconocidos que hay en el país. Lo que decía Sebastián, y que es muy importante en términos de la clase que vimos de índice de precios y demás, ustedes recuerdan que el índice de precios nosotros construíamos sobre una canasta de bienes, que la canasta de bienes salía de unos patrones de consumo que se medían en las encuestas de gasto, la de 2012-2013, y ahora tenemos una nueva 2017-18. Ojo, porque la gente está comprando canastas de bienes distintas. Por eso, más allá de que dé alto o bajo, la canasta de bienes que mide el INDEC no sirve en un momento de crisis porque los patrones de consumo son totalmente distintos. Totalmente distintos. Yo, por ejemplo, que estoy todo el tiempo en mi casa, compro mucho más leche del supermercado ahora, compro más harina, no sé, por decirles distintas cosas que consumo mucho más, estoy comiendo más carne porque estoy en mi casa, que lo que comería si no estuviese en mi casa. Y no consumo nada de esparcimiento, no consumo casi nada de nafta, seguramente consumo mucho más gas que lo que consumiría si no estuviese en mi casa, y así con un montón de patrones. No me estoy comprando nada de indumentaria ni de ropa, obviamente que no. Sin embargo, como estaba acá, cambié el colchón, cosa que por ahí no lo hubiese hecho. Es decir, los patrones de consumo están totalmente alterados. Entonces, esto lo decía y era buenísimo el punto. Ojo, porque más allá de que dé más alto o más bajo, recuerden, y esto nos sirve mucho en este curso, está buenísimo, y hasta puede ser una pregunta de examen de alguna forma, de alguna forma distinta, pero ojo porque nosotros armamos canastas de precios e índices. Índice de precios basado en una canasta que refleja un patrón de consumo. Ese patrón de consumo está totalmente roto en este momento. Nadie consume entonces, ojo, porque lo que está marcando, y naturalmente, aquellas cosas que dejamos de consumir, sus precios van a bajar. Entonces, la ponderación de las cosas que más consumo tienen que haber subido por esta presión de demanda, pero sin embargo tiene una representación más chica la que deberían tener. Debería tener más alta representación, no sé, la harina en la canasta, pero es más pequeña, o la carne, en mi caso. Pero entonces, si eso aumenta, pondera menos, pero en realidad hoy por hoy pondera mucho más en mi consumo. Y del mismo modo que si aumentó el gas, o otros bienes que yo consumo menos, como esparcimiento, eso va a estar pinchado el precio. Y la ponderación tendría que ser 0 hoy por hoy. Pero sin embargo, ponderan algo, no sé, el 2% es esparcimiento, por decir un número al azar. Pero yo no consumo 2%, hoy por hoy consumo 0. Entonces ahí voy a tener que bajar el precio por algo que en realidad hoy por hoy no me afecta. Me quedan 4 minutos y tengo una última ahí consulta, a ver si llego, ahí se me fue la...
Pero la pucha, digo, no puedo bajar. Acá está. Matías Pérez, yo dijo por cómo el gobierno puso mucho dinero en circulación y no hay oferta, yo digo, ahora entonces tiene mucha presión sobre los precios. Pero se retira la economía, puede que la oferta no salga oferta. Sí, obviamente que ese es un riesgo, Matías, pero es un riesgo inflacionario. La hiperinflación es otra cuestión. Pero sí tiene lógica lo que decís, y voy rápido porque así no me quedo sin tiempo. Entonces en un país Argentina hay que aumentar el consumo para producir más. No, Martín. No. No dije eso. Eso en un momento de recesión, en un momento recesivo, tiene un efecto sobre el producto, aumentar la demanda. Ahora, vos no podés todo el tiempo pensar, como una vez dijo alguien, en volar tirándote de los cordones para arriba. Una vez que vos alcanzás los niveles de producción potenciales, seguir incentivando la demanda para pensar el consumo, para pensar que eso va a aumentar la producción, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna racionalidad. De hecho, uno tiene que dar incentivos a la oferta para producir más y tener mayor PBI. Me voy a quedar sin tiempo, así que voy a tener que salir. Cualquier consulta, lo que sea, hay que me ha hecho Lucio creo que se me ha hecho una pregunta más compleja hoy, me lo puede mandar por email. Éxitos con la clase, seguramente les subo un trabajo práctico hoy a la tarde. Bueno, gente, muchas gracias como siempre y voy a tener que salir de acá porque si no nos van a echar. Cualquier email, duda, además, mándenme por email, por favor. Hasta luego.